Muy buenas... no. ¿Sí? Ya. Muy buenas tardes, estamos listos para dar inicio a un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Así que estamos listos para comenzar con el episodio número 53. Un saludo a todos los que nos van a estar viendo por Facebook, ¿no es cierto? En la grabación de este episodio, bueno, Natanael, ¿tú podías explicar un poco por qué no estamos en vivo hoy día? Sí, bueno, estamos con algunos cambios en cuanto a nuestro servicio de internet, entonces no funcionó hoy día para transmitir en vivo, pero esperamos en un futuro cercano volver a tener el programa en vivo, pero por hoy vamos a estar subiendo esto un poco más tarde. Así es, estamos junto con Andrés también, los controles, y estaremos compartiendo acerca del aborto y la identidad de género. En nuestro episodio 53 vamos a estar hablando en relación a estos temas y vamos a estar viendo un debate que ocurrió hace algunos días, creo que fue en un canal nacional, ¿no es cierto? Un debate entre Marcela Aranda y Marisela Santibáñez, y fue un debate netamente valórico en relación a estos temas específicamente. Y vamos a estar examinando algunos clips dentro de este debate, específicamente de lo que Marisela Santibáñez compartió, debatió dentro de este tema. Vamos a estar respondiendo un poco a las interrogantes que ella planteó y que son las más comunes de escuchar en relación a estos temas. Así que de eso se va a tratar nuestro episodio 53. Puedes compartirlo en tus redes sociales, dejarnos tus saludos, tus comentarios y tus opiniones en relación a estos temas. Sí, como muchos de estos debates, entre comillas, televisivas, realmente la plataforma no entregaba suficiente tiempo para profundizar en estos temas. Entonces, dentro de ese contexto, creo que Marcela Aranda hizo un buen trabajo de presentar su postura. Pero queremos analizar un poco más los argumentos de Marisela Santibáñez en este tiempo, porque creo que representan algunos de los argumentos bastante comunes que vemos desde ese lado ideológico. Entonces, vamos a estar viendo algunos clips relacionados a eso en este momento. Vamos con el primer clip. Tema Ley de Identidad de Género. En Chile, a las personas trans no se les reconoce y protege su derecho a la identidad, lo que muchas veces genera dificultades para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, al trabajo, vivienda y salud. El 18 de junio de este año, la Comisión Mixta del Proyecto sobre Identidad de Género aprobó el cambio de sexo registral para menores de 14 años. Muy bien, que nos podemos detener acá un poquito para simplemente ver la introducción, porque obviamente esto viene de la persona que está planteando la temática del debate. Este no es uno de los participantes del debate, y creo que es importante entender en estos temas que muchas veces la persona que define el lenguaje, la persona que define los términos, muchas veces también gana el debate. Y yo creo que es importante reconocer y analizar que cuando se presenta el tema de conversación, no se hace de una manera muy objetiva o muy neutra. Mira el lenguaje que ocupa. Dice, en Chile las personas trans no se les reconoce y protege su derecho a la identidad. Entonces ya de ese punto de partida ya claramente está asumiendo ciertas cosas. Está asumiendo que en Chile se le está haciendo daño, ¿cierto? Hasta cierta medida a la gente que se considera trans. Está diciendo que se le está violentando los derechos, ¿cierto? Que existe un derecho que se llama a la identidad y que están siendo privados de ese derecho estas personas. En ningún momento intenta defender eso, es simplemente algo que ella declara. Como si no fuera un tema de debate. Entonces, es importante ver estas cosas, que obviamente no estamos hablando
cuando se inicia un debate de esa forma, no estamos hablando de una plataforma objetiva en ese sentido. Ya hay una clara línea, porque lo otro que también es importante de mencionar es que no creo que esto era algo que a ella se le ocurrió en ese momento, ¿cierto? Sino que ella estaba leyendo probablemente una pauta, claro, ¿cierto? Y esa pauta ya tenía esto escrito, entonces alguien tuvo que escribir esto. No es simplemente que no eligió las palabras más objetivas, sino que esto es algo que es planificado. Y entonces, obviamente, cuando empieza el debate, ya la balanza está tirada para un lado, porque ahora la Marcela tiene que, cierto, desde este punto de vista, tiene que explicar por qué hay que quitarle los derechos de identidad a estas personas, por ejemplo. Tiene que explicar por qué no hay que reconocerle y por qué no hay que proteger los derechos de la gente trans. Entonces, hay que entender como cristianos, cuando entramos a una conversación así, que hay que observar cuando la balanza está tirada para un lado, y hay que confrontar eso muchas veces. El lenguaje es muy importante en estos contextos. Uh-huh. Y Kira, veo que esa es como la base un poco de lo que gira tanto este debate como muchos otros, planteando estas definiciones con respecto a estos temas, tanto de la identidad de género, de los trans y todo. Y yo creo que eso es bien importante porque muchas veces, como tú decías ya al principio, no se da dentro del tiempo del debate, o sobre todo un programa de televisión como este, no se da el tiempo para poder explicar o para poder ir en contra de estos fundamentos finalmente, y que es lo que se mueve todo el debate en relación a este tema. Y de ahí la importancia de ir a la raíz y confrontar esto, no darlo como aceptado o no darlo como la definición de lo que es, sino que atacar antes de confrontar cualquier otra cosa, ir a eso, a lo primero, y que ni siquiera en relación al debate es la contraparte del debate, sino que se supone que es la persona que tiene que mediar, la que, como tú decís, la que tendría que ser neutra. Ahora todo esto se da dentro del contexto de que este es el canal nacional, ¿no es cierto? Y que debería ser, por lo mínimo, debería ser neutro en relación a que se supone, entre comillas, que representa a todos los chilenos, pero vemos también una clara afirmación un poco de todo este tema en relación a la identidad de género. Entonces, el debate ya parte bajo este parámetro, y en donde Marcela, que ustedes pueden verla también en episodios anteriores de nuestro programa, tuvimos una conversación con ella, episodio 50 creo que fue, como 49-50 por ahí, van a poder verla en el programa que tuvimos junto a ella, y tiene que comenzar el debate desde esa postura de ir en contra de lo que la propia moderadora o animadora, en este caso del programa, ya establece como la verdad. Sí, no, es muy importante entender esto, porque realmente es un tema que define mucho lo que va a ser la conversación. Yo me acuerdo hace muchos años había un debate famoso, una conversación entre Walter Martin, que era un conocido pastor y apologista, y él estaba hablando con Madeleine O'Hare, que era una persona bien famosa en cuanto creo que era justamente el tema del aborto, pero hace muchos años en los Estados Unidos. Y yo me acuerdo escuchar, era no sé si era un debate dentro de un estudio de televisión o una radio, pero pasó como 20 minutos definiendo los términos, porque se presentó con ciertas palabras el debate y él dijo, no, yo no acepto esas presuposiciones. Yo no acepto eso. Ustedes tienen que comprobarme eso antes de poder usar esas palabras, porque eso es lo que vinimos a debatir. Entonces, pasó como los primeros 15 minutos de la conversación simplemente en eso. Ahora, no sé si hubiera sido muy productivo para la Marcela detenerse en este punto, porque no creo que le hubieran dado mucho tiempo en cuanto a eso, pero sí es importante como cristianos de fijarnos en estas cosas, de fijarnos en estos detalles del lenguaje que se está ocupando y llamar a las personas que están ocupando ese lenguaje a dar un fundamento
para esas palabras, no simplemente aceptarlas en ese sentido. Entonces es un detalle importante, creo yo. Ujú. Muy bien, continuamos con el siguiente clip. Con Marisela Santibáñez y Le va a agregar diste sus más segunditos segundos. también. No, yo Vaya. necesito más segundos para decir que uno no se siente trans. Él Uno, no, los segundos se respetan. Uno es trans. En el hemiciclo, en mi oficina, yo tengo la bandera de los trans y tengo la bandera de la integración completa. Creo que Chile, como te lo dije anteriormente, se hace y se forma entre todos. El derecho, el tema de los 14 años hacia abajo, créeme, Katy, que esto no es casualidad. Los niños menores de 14 años... Bueno, aquí vamos a seguir viendo el resto de esto, pero quería parar acá también un segundo para observar algo. Lo primero que dice la Marisela en respuesta a la Marcela, porque Marcela en su presentación menciona, ¿cierto?, que las personas que se sienten trans, y Marisela con mucha convicción, ¿cierto?, dice al principio, no, uno no se siente trans, uno es trans. Entonces, claramente intenta afirmar su postura, pero sin entregar pruebas, sin entregar un argumento, es simplemente declarar lo que ella piensa con mucha fuerza, simplemente. Pero yo creo que ahí hay un problema grande, porque ¿cómo entendemos este tema de la transexualidad? Y esto también va a salir a la luz en algunos otros comentarios. Finalmente, no es algo que tiene que ver con el carácter objetivo de la persona en cuanto a su cuerpo, ¿cierto? Sino que es finalmente es un sexto sentido, es algo que esa persona siente internamente. Físicamente es un hombre, pero no se siente como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Entonces, tenemos que reconocer que tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con lo que uno siente y no con algo objetivo. Y con esto Marisela simplemente está ignorando ese punto y está diciendo, no, uno no se siente trans, uno es trans porque yo lo digo. O sea, no tiene un argumento más allá de eso. Entonces, y esto es importante porque muchas veces las personas pueden decir algo con mucha convicción y con mucha claridad, pero sin un argumento. Y entonces... pero creen que si lo dicen con suficiente convicción, la gente simplemente lo va a aceptar, Sí. en ese sentido. Entonces, bueno, sigamos con el video. que son trans son la más alta tasa de suicidios. Ser trans y estar en un colegio y querer ser niña con un cuerpo de hombre, atrapado en un cuerpo de hombre o al revés, no debe ser fácil. Porque ya no es fácil enfrentar la sociedad cuando eres bajito, cuando eres gordito, cuando eres peladito, como pasa en Chile. Pero no es necesario que me interrumpa, de verdad, porque yo a usted la escuché con todo mi respeto. Pero los hijos son sagrados. Los hijos son tan sagrados. Bueno, aquí hay otro pedacito que es importante mencionar, porque, bueno, menciona el tema del suicidio, que dice que los niños menores de 14 que son trans son la más alta tasa de suicidio. Ahora, aquí hay una pregunta importante. No voy a hablar sobre la estadística o los números, otras personas podrían hablar sobre eso. Pero digamos que eso es verdad, digamos que la mayoría de los niños menores de 14 años que se sienten transexuales tienen la tasa más alta del suicidio. ¿Por qué pensamos que simplemente permitiendo que estos niños sigan esta fantasía, sigan inventando o creando su propia
identidad? ¿Por qué pensamos que eso va a alivianar su carga en sus vidas? ¿Y por qué pensamos que niños menores de 14 están en condiciones para tomar decisiones que van a afectar el resto de su vida, finalmente? O sea, y esto vamos a ver más adelante en algunos comentarios que hace la Marisela. O sea, nosotros en ninguna otra área de la vida pensamos que un niño de 5 años está capacitado y formado para tomar ciertas decisiones importantes. Pero ¿por qué en esto sí? En ese sentido. Ahora, y otro error que comete la Marisela es lo que ya mencionamos, porque dice ser trans y estar en un colegio y querer ser niña en un cuerpo de hombre, en un cuerpo de hombre atrapado en un cuerpo de hombre, o al revés, no debe ser fácil. Ojo que ella habla de estar en el colegio y querer ser niña. Entonces, por otro lado, está reconociendo que esto tiene que ver con un deseo en la persona y no necesariamente con su realidad objetiva. Y lo compara, dice, no debe ser fácil porque ya no es fácil enfrentar la sociedad cuando eres bajito, gordito, peladito, como pasa en Chile. Y el problema ahí es que todos los ejemplos que da, ¿cierto?, de ser bajito o gordito, son realidades objetivas, realidades externas. Y en ese sentido. Y si nosotros, por ejemplo, vemos a una persona que es bajita o es gordita, eso es una realidad. Pero ¿qué pasa con una persona que dice, no, yo estoy, una niña, ¿cierto?, de 12 años, digamos, que dice, no, yo estoy gorda, pero no está gorda. Objetivamente, de hecho, está baja de peso, finalmente. Vamos a concluir que hay un problema ahí, que quizás tiene anorexia, quizás ella piensa en su mente, ¿cierto?, ella es gorda, pero en la realidad no es así. Entonces, eso es más similar a lo que estamos enfrentando cuando estamos hablando de este tema de la transexualidad, porque estamos hablando de una persona que objetivamente, físicamente es hombre y cree que es una mujer internamente atrapado en un cuerpo de un hombre. Entonces, las comparaciones que hace no son apropiadas, porque tienen que ver con características físicas externas, no con la autopercepción de una persona. Entonces, es importante ver que está confundiendo dos categorías en ese sentido. Sí, igual es notorio un poco en cómo ella plantea el mensaje en relación a lo que está compartiendo, de la agresividad que lo plantea al mismo debatiendo, diciendo, oye, no necesito que tú afirmes, no necesito que digas nada, o como guarda silencio un poco. Y es también un poco la forma en la que se intenta implantar dentro de la sociedad y dentro de la cultura el mensaje en relación a temas como el aborto y la identidad de género. Lo hemos visto tanto en Argentina, lo hemos visto en las marchas aquí en Chile, lo hemos visto en debates como esto, aún dentro del Parlamento de nuestra nación. La violencia con la que el grupo en general o las personas que están a favor de esto se mueve en relación a cómo debatir o a cómo confrontar al otro. Y resulta paradójico porque siempre se culpa a los que podríamos decir estamos del otro lado, que nosotros somos los culpables de la violencia, de descalificar a las otras personas, de ser distintos tipos de fobia, homofóbico y toda la cosa. Pero en realidad nunca he visto lo mismo que vimos el ejemplo la otra vez en episodios que también pueden ver lo que pasó del bus en relación a la familia y la violencia que ocurrió ahí. Y también dentro del mismo argumento que ella da de la alta tasa de suicidio, que tampoco da pruebas fehacientes en relación a esto, es un comentario que ella dice más allá de las fuentes que pueda o no tener. Todo en base un poco a la emocionalidad y al ímpetu y a la fuerza. Pero vemos que finalmente son
parten de ahí, de su emoción y de transmitirlo como directa y fuertemente sin una base coherente y sin una base concreta en cuanto a lo que ella está afirmando. Entonces yo creo que dentro de esto también es algo que vemos muy a menudo, porque a nosotros mismos se nos puede culpar, bueno, ¿y ustedes por qué le dan con ese asunto? ¿Y por qué cada cierto tiempo hablan en su programa de eso? Están como moviendo al odio, y lo que un poco citaba, y se nos culpa a nosotros, a los que estamos en este sentido en contra de la transexualidad y todo eso, de nosotros ser los culpables de la alta Claro. gama de suicidios que ocurren, cuando en realidad creo que esto, si lo tomamos como una afirmación, como ella lo cita, no tiene que ver tanto con lo que la opinión de los demás genera, sino con las mismas cosas que en este caso los jóvenes de de 14 años, menores de 14 años, están viviendo personalmente en relación a estos mismos temas. Sí, como cristianos es importante tomar algo así y verlo desde una perspectiva cristiana. Porque, ok, sí, digamos que tiene razón, que los niños menores de 14 años que son trans o se sienten trans son la tasa de suicidio más alto. Ok, pero el por qué, según ella, y lo que ella está intentando decir con esto es que gracias, como bien dice, gracias a nosotros, gracias a personas que afirmamos que esto es contra la naturaleza, que afirmamos que esto no es la forma, somos los culpables de todo esto. Pero por otro lado, como cristianos entendemos que en su raíz el pecado trae miseria y dificultades a nuestras vidas, ¿entiendes? El pecado nos afecta a nuestras mentes. El ir en rebelión en contra de nuestro Creador no es algo neutro en ese sentido. Entonces, estas personas piensan que simplemente al deshacerse de una u otra forma de personas como nosotros, se va a ir todos estos pensamientos negativos dentro de la comunidad, entre comillas, transexual. Pero nosotros como cristianos entendemos que a la raíz de esto está el hecho de que son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, que están actuando en rebelión a su Creador, y que eso trae tristeza y miseria a su vida también. Y en ese sentido, la solución a esto no es sigan por ese camino, no es ayudémosles a seguir ese camino. No, es el arrepentimiento, es volver, es ir a Cristo y entender que nuestra identidad está en Él como nuestro Señor, como nuestro Creador, y tener una transformación a través del poder de la cruz. Entonces, aquí es donde vemos un fuerte contraste entre la cosmovisión cristiana y lo que quiere imponer el mundo. El mundo quiere decir que tú eres lo que sientes. Si tú te sientes de cierta manera, y finalmente tú puedes ser lo que quieras. Esa es la conclusión lógica de todo esto, porque la realidad solamente es creada por lo que tu mente puede imaginar en este contexto. Pero bíblicamente y desde una perspectiva cristiana, es Dios y es su palabra revelada a nosotros que define nuestra identidad. Muy bien, sigamos con la siguiente parte del clip, un poco tomando lo que Nathan acaba de compartir también. Los hijos son sagrados. Los hijos son tan sagrados que uno tiene que aceptarlo así vengan como vengan. ¿Cierto? Sí, mira, quería parar acá en esta frase de que los hijos son sagrados, y uno tiene que aceptarlo venga como vengan. Ahora, tiene algo de un elemento de verdad esto, o sea, nuestra responsabilidad como padres dada por Dios es amar a nuestros hijos, aceptar a nuestros hijos. Nosotros entendemos que nuestros hijos son pecadores como nosotros entendemos que nuestros hijos están caídos en Adán, pero nuestro llamado como padres no es a dejar a nuestros hijos donde están. No estamos llamados a dejarlos como son. Debemos aceptarlos como son, pero no podemos dejarlos en esa condición. O sea, mi hijo muchas veces despierta en la mañana y llega y dice, papá, quiero dulces para el desayuno, ¿cierto?
Y yo podría decir, mira, bueno, mi hijo es, ¿sabes qué? Le gustan los dulces, quiere comer dulce 3 veces al día, así que tengo que aceptarlo como es y tengo que darle los dulces. Ahora, quizás están pensando, bueno, eso es un ejemplo absurdo, pero literalmente, vamos a ver más adelante, Marisela estaba hablando de que niños de 5 años ya tienen el criterio para saber su identidad. Ella dice, no, los niños de 5 años ya saben quién es, en ese sentido. Bueno, mi hijo cree que su identidad es la persona que come dulces 3 veces al día. Y yo todos los días les tengo que recordar que no, esa no es tu identidad. Tú no puedes comer dulces 3 veces al día, tienes que comer otras cosas. Y justamente la palabra de Dios como padres, o sea, esto es algo bastante básico, Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces nosotros, como padres, estamos llamados a instruir a nuestros hijos, no a dejarlos como están. Estamos llamados a conocer y ir descubriendo los dones que Dios les ha dado a nuestros hijos y a entrenarlos y a fomentar finalmente esas cosas buenas dadas por Dios a nuestros hijos. No estamos llamados a fomentar el pecado en sus vidas, no estamos llamados a animarlos en caminos que son indebidos. En ese sentido como cristianos. Entonces, sí estamos llamados a aceptar a nuestros hijos, pero no a dejarlos como están. Uh-huh. Muy bien. Sigamos con el siguiente clip. ¿Cierto? Es distinto lo que habla, porque después vamos a entrar en el otro tema, Sí. ¿no? Pero, sin duda, que los niños tienen su derecho. Condenarlos a sufrir la disgregación, el desamparo, solamente por no saber lo que son, yo creo que hoy día la ley se ajusta a la realidad. Antes de los 14 años un niño ya lo sabe. Un niño de 5 años que se está vistiendo de niña, que siente otras cosas, tenemos que entenderlo y tenemos que Estamos en el tiempo. contenerlo. Así que yo finalmente siento que la ley se ajusta a la realidad. Nuestros niños merecen derecho y el derecho no es que yo me crea trans, es que yo soy trans. Bueno, vimos ahí que repite, ¿cierto?, lo que dijo al principio con harta fuerza, ¿cierto? Pero no hay mucho que agregar acá porque simplemente en relación a los comentarios que recién mencionamos, esto se entiende. O sea, si un niño de 5 años supuestamente ya sabe quién es y todo esto, ¿por qué en todas las otras áreas de la vida actuamos como si los niños no saben lo que es bueno para ellos? O sea, no permitimos que los niños compren cigarros, no permitimos que compren alcohol, no permitimos que viajen solos por el mundo, ¿cierto? No les permitimos comer dulces 3 veces al día, pero por alguna razón es apropiado dejar que un niño de 5 años decida si realmente debe ser hombre o mujer. Bastante confuso la idea, podríamos decir. Entonces vemos cómo, según ese punto de vista, tenemos que poner en manos de los niños su identidad finalmente. Y saltarnos un sinfín de etapas, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de su infancia, de su primera niñez, por decirlo así, dentro del proceso, y antes de llegar, no sé, pues, a una adolescencia o a una etapa joven, 18 años o adulto, y ya a sus 5 años, cuando todavía ni entran al colegio, ya el niño sabe lo que quiere ser. Entonces es un contrasentido en todo el ámbito de la palabra lo que ella está planteando, ni siquiera de mirarlo de otros puntos de vista ni nada. Lo que ella plantea en sí ya se contrapone en los mismos ejemplos que hemos dado. Entonces pierde un poco de sentido lo que ella propone a los 5 años. Y no solo eso, pero vemos en esto que también no tiene problema con violentar finalmente los derechos de los padres en esto. El derecho de los padres de decidir por su hijo. No, sabes que yo creo que esto no es lo mejor para ti. En ese sentido, por eso ella dice que yo creo que hoy la ley se ajusta a la realidad. Y la realidad en su mente es que un niño de 5 años tiene el derecho de decidir
sobre estas cosas, por encima de las opiniones de sus padres. Ujú. Y creo que finalmente todo esto gira en torno a estos temas, en este punto de las leyes de uno por sobre las leyes del otro, finalmente. En este caso, las leyes de las supuestas leyes o los principios o lo que un niño requiere, o los derechos, esa es la palabra, los derechos de un niño están por sobre los derechos de un padre en este caso. Entonces el niño puede hacer lo que quiera y los padres no se pueden meter. Gira un poco en torno a esto, tanto este punto como el mismo tema del aborto, en donde el derecho de las mujeres, el privilegio de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, está por sobre del niño, o como ellas quieren llamarle, gestante, embrión o lo que quieran decir, sobre la vida que tienen en su vientre. Entonces es siempre poner las leyes personales centradas en el yo, en yo como el centro, está por sobre lo demás, sobre la autoridad que tenemos naturalmente dada por Dios. Entonces gira, yo creo, un poco en torno a este sentido. Entonces vamos al siguiente clip de este debate y la opinión de Marisela Santibáñez. A ver, espérate, la cantidad de matrimonios heterosexuales que terminan siendo femicidio, por ejemplo, no se da en los matrimonios o en la unión civil entre hombres. O Fíjate mujeres. que me parece que eso de determinar que la base es hombre y mujer es un error en el año 2018. Es un error en el año 2018. Es absolutamente obsoleto, es de una precariedad absoluta, porque efectivamente, volvemos, yo contigo, Katy, yo contigo, si nos amáramos y fuéramos lesbianas, con la condición económica que tú tienes y la que tengo yo, con la formación, y porque te conozco, sé que criaríamos a un niño o a una niña, que me emociona, porque yo hoy día mi niña no la tengo. Tendríamos un niño que estuviera absolutamente seguro y no estaría en las manos de un sistema como el Sename, no poniendo a las niñas que están hoy día siendo voluntarias en el Sename para... Ok. Bueno, aquí entramos un poco en este tema del matrimonio homosexual, ¿cierto? Y la adopción de niños. Encontré un poco interesante la frase al principio de que la cantidad de matrimonios, habla de la cantidad de matrimonios heterosexuales que terminan siendo femicidio, y dice, los femicidios no ocurren en uniones civiles entre dos hombres. Y yo creo que ahí tendría razón, porque es difícil... En un 100%. Hay un 100% de probabilidad que tiene razón en ese punto. Pero, bueno, se entiende lo que quería decir. Pero más que eso, ¿por qué solamente comparar un punto? ¿Cierto? Hay muchos otros temas específicos que uno podría ver en esto. Por ejemplo, en las relaciones homosexuales entre dos hombres, el tema de la infidelidad es mucho más alto que en el contexto de las relaciones entre dos mujeres y en las relaciones entre heterosexuales. Entonces, hay varios aspectos que uno podría hablar de esto específicamente. Entonces, claro, quizás no hay femicidio en la relación entre dos hombres, pero sí hay este tema de estar cambiando de pareja cada poco tiempo. Sí hay, cierto, en ese sentido, una realidad que un niño va a tener que vivir en ese contexto, pero realmente no se permite ni siquiera conversar de esos temas, ni siquiera hablar de esos números, hablar de esa realidad en el contexto de estas discusiones. Porque finalmente... la base no son los números y estos otros temas van a apoyar una u otra postura, pero lo que ella está diciendo es una conclusión que tiene que ver con estar alineada con lo que ella considera el pensamiento avant-garde en este año 2018, y es por eso que ella dice esto de un hombre y una mujer en el año 2018 está absolutamente obsoleto. Yo me pregunto, ¿y por qué está obsoleto? ¿Acaso los niños de dónde vienen? ¿Cambió el sistema en cuanto al origen de los niños? Yo creo que no. Yo creo que es el mismo
en el 2018. Ahora, tenemos ciertas tecnologías y ciertas cosas que ayudan, podríamos decir, en eso, pero finalmente es la misma realidad. Ahora, en ese sentido, ella intenta hacer este argumento que mira, yo con esta otra mujer somos buenas personas, tenemos buena situación económica, entonces nosotros criaríamos muy bien a estos niños que están en el Sename en un sistema horrible, ¿cierto? Y ahora quizás no es el mejor lugar todo esto para establecer porque de cualquier forma no es una situación ideal, no es una situación realmente buena que un niño esté en el Sename. Si está en el Sename generalmente es porque hubo alguna tragedia en su familia, con sus padres, o sus padres biológicos lo han abandonado. Entonces, ya de cualquier forma estamos buscando una solución para un problema muchas veces, no siempre, pero muchas veces de pecado, ¿cierto? De parte de sus padres, o a veces son las circunstancias de la vida o la muerte, hay un montón de aspectos acá. Pero creo que el criterio para decidir o ver una solución tiene que ser más que simplemente, mira, estas dos mujeres tienen una buena situación económica, porque ese era el argumento principal que ella presenta. Uh-huh. Tienen que haber otros factores que determinan esto. Ahora, también encontré interesante que empieza diciendo, bueno, ¿cómo pueden hablar de que el hombre, que la base de la familia es un hombre y una mujer? Estamos en el año 2018, no sean retrógradas, básicamente. Pero más abajo dice, porque te conozco, sé que criaríamos a un niño o una niña. ¿Acaso esta Marisela no sabe que estamos en el año 2018 y ya no se habla en el contexto binario, heteronormal, ¿cierto? En cuanto a niños y niñas, tiene que ser más abierta de mente, yo creo, según sus propios parámetros, ¿cierto? Porque está usando lenguaje binario para hablar de niños y niñas en tiempos que supuestamente ya hemos avanzado más allá de esas categorías retrógradas. Entonces encuentro un poco irónico que por un lado ella está atacando a Marcela de ser retrógrada y por otro lado ni siquiera puede abandonar las categorías que todos entendemos y hemos entendido porque es parte de la realidad que somos hechos y creados en la imagen y semejanza de Dios. Entonces vamos a ver varios deslices en ese sentido donde al mismo tiempo que las personas están negando y en rebelión contra Dios, en ciertos momentos inevitablemente usan ese lenguaje para referirse a estas cosas. Sí, finalmente, ¿dónde esto para? Si tomamos esta base de que estamos en el 2018 y ya es incorrecto desde su punto de vista hablar de hombre y mujer, ¿qué va a pasar en el año 2050? En el año 2060, por dar un ejemplo, o en 5 años más, o 10 años más, 2030. ¿Cuál va a ser el parámetro? En base a sus propias palabras, lo que ella está diciendo ahora, en 10 años más ya estaría obsoleto. Ya no nos sirve, ya no es hombre-mujer, ya no son dos hombres, ya no son dos mujeres. Podría ser cualquier cosa, porque vamos a tener que estar a la vanguardia de lo que se esté pensando o de lo que las minorías, como en este caso, lo que las minorías estén pensando. Y si las minorías en el 2030 están pensando que la sociedad no parte de los humanos, del hombre y la mujer, ¿no? sino que parte de la raza de los animales, por ejemplo. Entonces, por dar un ejemplo, un extremo, vemos que esto está en una constante evolución, en un sentido entre comillas y en un mal sentido, y que carece de toda lógica, obviamente, y carece de todo razonamiento, porque finalmente caemos en un círculo que no tiene ningún fin y no tiene ningún cierre.
cierre finalmente y caemos en una incongruencia en cuanto a pensar de que, bueno, si esto no, porque esto es antiguo, esto es lo que siempre se ha visto, entonces tenemos que evolucionar en nuestro pensamiento, ya no es posible que en el año 2018 estemos hablando de esto, pero mi pregunta es, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde esto para? ¿Dónde esto termina? Si tomas estos principios, después de 10 años esto va a volver a cambiar y va a tener que buscar otra forma de donde se sostenga la familia o de donde sostenga la sociedad, de donde se sostengan cada una de las familias, en este caso en el tema que estamos hablando. Entonces es bien ilógico en este mismo punto, obviamente lo que tú mencionabas en el hecho de que ella misma ocupe en su lenguaje el término niña o niña, niño o niña, de lo que ella misma está hablando, pero vemos que no hay una congruencia en cuanto y una lógica, y lo vemos aún de sus propias palabras, porque toma un tema bien sensible, tanto para ella y que es de como tema nacional en un sentido, que fue la muerte de su propia hija. Entonces todo gira en torno un poco a la emocionalidad y en el mismo discurso que ella está planteando, pero vemos incongruencias, pero muchas veces nos cerramos que, por ejemplo, en este caso, ¿cómo nosotros podemos estar hablando de Marisela Santibáñez y lo que ella vivió con su hija y todo eso? No, ustedes son inescrupulosos, ¿cómo se les ocurre? Pero no estamos atacándola a ella en este sentido, ni estamos atacando y no es que seamos fríos porque no estamos considerando lo que ella vivió con su niña en este caso. Pero estamos viendo que todo esto no se puede encerrar, todo este tema ideológico no se puede encerrar en torno a la emocionalidad de lo que cada uno de los representantes plantean y decir, bueno, es que a mí me pasó esto, o yo me tocó vivir esto, o yo creo esto, creo que soy esto otro. No es una base suficiente para poder querer cambiar toda la historia, en este sentido toda la historia de la humanidad, y tener que aprobar leyes en torno a la emocionalidad de unos pocos y a lo que sientan unos pocos, sin apuntar a una base clara en cuanto a la postura que tienen. Sí, no, es un tema muy importante poder entender que muchas veces, lamentablemente hoy en día, hemos sido enseñados a no razonar o pensar de una manera lógica o analizar argumentos, sino que estamos llamados a responder emocionalmente. ¿Cómo me hace sentir lo que esta persona me está diciendo? Y lamentablemente muchos de los debates hoy en día se ganan de esa manera y no en los argumentos. Entonces, por eso es importante tener claro varios de estos puntos. Bueno, vamos a seguir acá, vamos al próximo clip. Cortito. Sí. ¿Por qué? Porque una chilena, Marisela Santibáñez, 12.880.575-3, se puede casar y además tener unión civil, y el señor Juanito Pérez, XXX, que es gay, no puede? Explíqueme por qué. Porque tiene una hay un país consecuencia, donde los igual que ciudadanos ella son A respondió. y B. Hay una consecuencia sobre los niños. Aquí. El derecho a Tenemos ser que pasar al adoptado. siguiente tema. El derecho Este quizás es como, de todos los argumentos que uno escucha en relación a estos temas, este quizás es el más común, ¿cierto? Está en los top 4 por lo menos. Bueno, que los homosexuales, si no se pueden casar, no tienen los mismos derechos que los heterosexuales, en ese sentido. Marisela antes de esto estaba diciendo, mira, a mí me han ofrecido matrimonio muchas veces, pero yo no me voy a casar hasta que mis amigos homosexuales también se puedan casar. Ahora, esto es simplemente una falacia, porque es un tema de definiciones. El matrimonio históricamente se ha definido entre un hombre y una mujer, y en ningún momento se ha legislado, ¿cierto? No hay ninguna ley en Chile o en algún otro país que yo conozca que dice, mira, si esta persona, si Juanito Pérez, sabemos que esa persona es homosexual, por lo tanto esa persona no se puede casar. No existe esa legislación. Cuando tú llegas al registro civil no te van a preguntar, tú eres homosexual, no, lo siento, no te puedes casar. Es simplemente falso lo que esta persona está afirmando. El problema es, ¿qué es el matrimonio? Si nosotros afirmamos y entendemos históricamente que el matrimonio es un hombre y una mujer, un hombre, sea un hombre homosexual, y una mujer, sea una mujer lesbiana, pueden llegar al registro civil y se pueden casar.
no hay ninguna diferencia en ese punto. Ahora, lo que ellos quieren hacer es cambiar lo que es el matrimonio. Quieren decir, no es entre un hombre y una mujer, pues el matrimonio es una unión entre la persona a la que tú te sientas atraída. Eso puede ser un hombre, puede ser una mujer, etcétera. Entonces ellos están buscando redefinir lo que es el matrimonio en ese sentido. Entonces, y es un tema que se repite y se repite y se repite, como si simplemente el afirmar estas cosas va a cambiar la realidad. Están confundiendo categorías cuando dicen estas cosas. Ujú. Sí, y sí, bueno, es todo un punto dentro de este tema y que se aborda dentro de este debate. Tanto, bueno, hemos pasado del tema de los niños, de la adopción, muchos temas, y también vemos un poco cómo, aún como dimos en el inicio del debate, vimos como ya había tanto la conductora de este programa y de este debate, ¿no es cierto?, hacía un énfasis hacia una postura, ¿no es cierto?, de estar a favor de todo esto. También lo vemos aquí, donde se le permite, en este caso, a esta señorita Marisela Santibáñez hablar, y luego cuando Marcela quiere debatir en contra de ese punto que ella dice al final que estamos tocando, le dice, no, tenemos que pasar al siguiente tema. Y son temas bien normales, hasta lo más común, cuando uno comparte, yo tengo compañeros en relación a donde estoy estudiando en Santiago, homosexual y todo en relación a este tema, y vemos que muchas veces no es permitido dar tu opinión frente a esto, es casi algo impuesto. Y en este mismo tema son temas como impuestos, pero yo creo que tenemos que tener la sabiduría en el Señor de poder enfrentar cada una de estas cosas y tener la opinión en base a la Escritura para poder responder sabiamente frente a cada uno de estos temas y no guardar silencio, por más que, como veamos en este caso, estamos tomando este ejemplo de este debate, el otro pueda venir con mucho ímpetu, mucha emocionalidad y como que él sabe que yo no puedo debatir o no puedo dar mi opinión. Al contrario, en este caso debemos estar preparados en medio de los tiempos que estamos viviendo para poder debatir en base a la Escritura y poder llevar a todas estas personas que están envueltas en este sistema ideológico y envueltas en cada una de estas creencias, llevarlas por medio de la predicación del Evangelio a Cristo finalmente, que es nuestro sentido y es el sentido de lo que hacemos, y de lo que compartimos, de lo que predicamos, el que las personas puedan reconocer a Cristo en medio de lo que están viviendo. Nuestro objetivo no es ganar los debates, nuestro objetivo no es que en un sentido, que seamos reconocidos y que nuestra opinión prevalezca, sino que finalmente nuestro objetivo mayor y principal es que cada una de estas personas que vemos en estos debates, que vemos en las marchas y en muchas de las cosas que hemos citado, puedan conocer la salvación por medio de Cristo. Sí, bueno, y también creo que es importante tocar un poco el tema de transexual en relación a esto, porque se habla de que tiene que haber una igualdad y todo esto en cuanto a derechos, pero ¿qué pasa en cuanto a si se abren las puertas, como se han hecho en varios países, donde las personas trans pueden ir y cambiar su género, ¿cierto? En el registro civil, en varios países hay esta opción. ¿Cómo se decide si esta persona puede hacer ese cambio? Porque, por ejemplo, me parece que en Canadá, creo que era Canadá, había un hombre que fue al registro civil ahí a cambiar su sexo a mujer. Ahora, él no tenía, no era transexual, no había nada en ese sentido. Simplemente quería cambiar su sexo registral a mujer. ¿Por qué? Porque el seguro de su auto era más barato para las mujeres. Entonces, por un tema de trámite, él quería cambiar su sexo para poder pagar menos en cuanto al seguro de su auto. Y si nosotros usamos este argumento, ¿bajo qué fundamento le van a poder decir que no? No, usted no puede. ¿Por qué? Porque usted no es transexual. ¿Y cómo lo sabe? ¿Por qué cuestionas? Porque, ojo, para estas personas, el tema de ser transexual ni siquiera tiene que ver con lo exterior. Ni siquiera es, tú para ser transexual tienes que hacerte una operación o algo así. No, es
es como es la identidad interior de la persona. Entonces, ¿quiénes son ellos para cuestionar? Ah, no, tú no puedes porque tú simplemente lo estás haciendo porque quieres pagar menos en el seguro de tu auto, por ejemplo. Entonces, realmente, si queremos hablar de igualdad en estas cosas, va a terminar en un desorden más o menos grande, yo diría. Muy bien, vamos con el próximo clip. A la gente evangélica, mi abuela es evangélica. Mi abuelita Berenice sabe perfectamente lo que vivimos como familia. Que jamás vamos a poner la vida de un niño en riesgo. Esto tiene que ver con la salud pública de mi país, con algo que pasa en todo el mundo. Ah, perdón, era antes el clip, perdón. Con la decisión. Era en el 3, perdón, me se me olvidó subrayar ese, era el 13-16. Ahí está, nos faltan dos secciones más y vamos a ir terminando. Sale, Estudia la es ley del lobby. nada más que un tema de salud. Yo legislo para 14 comunas, una de ellas es San Bernardo, donde al Hospital del Pino, el parroquial, llegan las chicas con, perdonen la expresión, con cualquier cosa insertada para abortar. No hay Medidas estadística. señora, estoy hablando yo. Usted me interrumpió. Y además, si usted pone, querida amiga, si usted pone en su computador Misotrol, se junta en el Metro Bellavista, Metro Salvador, por 40 lucas y tiene las pastillas abortivas, las que la va a usar de mala manera y va a llegar con un sangramiento horroroso y además la pueden llevar detenida. Ningún médico podía tomar la determinación, si una madre venía en riesgo vital, de hacerle un aborto terapéutico, porque se podía ir detenido. Ustedes me van a decir que Chile es progresista, que Chile está actualizado, cuando éramos el país, el quinto país sin legislación respecto del aborto terapéutico. Permítanme Ahí decirle que los números... Un segundito. El aborto en 3 causales, es nada más que un tema de salud. Eso es lo que nos quieren decir. Y es muy curioso la manera que se usa esta palabra salud en ese contexto cuando uno está hablando del aborto, porque por ejemplo si nosotros vemos en un diccionario una definición más o menos estándar de salud sería estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece de ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Entonces la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, ¿qué tiene que ver el aborto con la salud? El aborto específicamente tiene que ver con quitar vida, tiene que ver con dañar, tiene que ver con deshacerse finalmente del bebé que está, el niño que está en gestación. Entonces es bastante extraño cuando ocupan, bueno, no es extraño, es finalmente una pantalla cuando usan este lenguaje. Y esto nos vuelve también a esta temática del principio, que hay que tener cuidado con aquellos que intentan controlar el lenguaje en estos temas. Y no hay que aceptar los términos cuando dicen que el aborto, por ejemplo, es un tema de salud pública en este caso. Porque esto no tiene mucho que ver, o no tiene nada que ver con la salud, tiene que ver con quitar vida en ese sentido. También, menciona que finalmente hay personas que venden misotrol y otras pastillas en el mercado negro y que las chicas igual se van a estar haciéndose abortos. Entonces, supuestamente esto es un argumento para legalizar el aborto. Pero realmente vamos a legalizar todo lo que está en el mercado negro. Realmente ese es un argumento lógico, razonable, ¿cierto? Que si algo está en el mercado negro,
deberíamos legalizarlo. No creo que creo que sería bastante fácil demostrar, si estuviéramos en conversación con esta persona, que ella no cree que se debería legalizar todo lo que se vende en el metro Bellavista o en el metro Salvador cuando se juntan. Yo creo que no estaría a favor de eso. Pero aún así es un argumento que se usa. Y lo otro que se menciona es el aborto terapéutico, que es otra de estas frases Claro. un poco cliché que intentan esconder. O sea, ¿qué tipo de terapia? Explíqueme un poco el aspecto terapéutico del aborto. Eso, cuando hablan de eso me suena como un fin de semana en un spa, ¿cierto? En algún lugar paradisiaco. El aborto no tiene nada de terapéutico en este sentido. El aborto tiene que ver con quitar vida. Y es por eso que tanto se intenta esconder esa realidad a través de lenguaje que abiertamente intenta como esconder lo que realmente se está planteando. Ujú. Muy bien, vamos al siguiente clip. O seguimos más que nada con el... que manejan las matronas de Chile, matrones, el colegio de matrones, Dirigida liderado por la presidenta Anita comunista. Román, son los números que son la realidad de mi país. Tapar el sol con un dedo es egoísta, es muy egoísta, porque las chicas que no tienen la calidad de vida como para ir a Miami, para irse de vacaciones al Caribe y volver sin la guagüita que tenían en gestación, Un momento, para... es lo retrocédelo unos segunditos. Quiero que puedan escuchar lo que acaba de decir. vida como para ir a Miami, para irse de vacaciones al Caribe y volver sin la guagüita que tenían en gestación. Habla de personas que van, ¿cierto?, a Miami, al Caribe y vuelven sin la guagüita que tenían en gestación. No sé si eso fue un desliz del momento o si esta Marisela realmente no tiene ningún problema con reconocer la humanidad del bebé, ¿cierto?, que está en gestación. Pero aquí vemos abiertamente lo que todos saben. Muchas veces en estos debates se esconden detrás del lenguaje de feto, ¿cierto? Se habla intenta usar otras palabras para no mostrar la realidad que estamos hablando de un ser humano. Pero aquí abiertamente se habla de una guagua que está en gestación y no tiene ningún problema, al parecer, con el concepto de que esta guagua sea asesinada finalmente por doctores en Miami o en el Caribe. Y quiere traer lo que está pasando allá a Chile. Quiere, en vez de reconocer la maldad y lo malvado que es salir del país y que una mujer salga del país para asesinar a su hijo, ella quiere importar ese proceso, quiere importar estas cosas a este país. Entonces yo creo que es muy importante reconocer estas cosas. Las personas saben de lo que estamos hablando. O sea, pueden hablar de que no es un futuro ser humano, pueden usar todo el lenguaje que quieren, pero en la profundidad de su corazón saben la verdad. Y en estos momentos, inevitablemente, reconocen que esto es finalmente lo que es el asesinato de guaguitas en gestación. Muy bien, y Okay. Es lo mismo Seguimos. que la chiquilla que llega con cualquier cosa al Hospital del Pino. Yo estoy legislando por la salud pública de mi país, porque los números del aborto no van a cambiar si es que existe una ley o no existe una ley. Ok. Lo que sí va a haber un aborto seguro y con la salud de por medio, salud pública de por medio. Gracias, Marisela. Bueno, Acuérdense que existe la Y al final dice, acuerden que si consiste la objeción de objeción... conciencia para los médicos, ¿ah? cierto. Ojo. Sí, bueno, ¿por cuánto va a existir eso? O sea, estas personas, hablar de objeción de conciencia, o sea,
en los países que han legislado y que están más encaminados en estas cosas, todos saben que el tema de objeción de conciencia cada vez está siendo derribada, ¿cierto?, en esos países. Entonces, si es que hay alguna medida de objeción de conciencia, porque tenemos que recordar que generalmente los doctores entraron a su trabajo para salvar vidas, no para quitar vidas. Entonces, bueno, en los Estados Unidos se formó toda una clase separada de doctoras que se dedican al tema del aborto. Entonces, pensar que esto simplemente, y otra vez salud, repitiendo el mismo mantra una y otra vez, no esconde la realidad de que el aborto nunca va a ser algo seguro, o no es seguro para el bebé, ciertamente, tampoco es muy seguro para la madre. Podríamos entrar en mucho detalle como eso, pero esto no tiene nada que ver con salud, tiene que ver con resolver la solución que ellos ven a un problema que es un hijo, en este caso. Bueno, ahora vamos con el último clip, que donde al final de la conversación, ¿cierto?, vemos las últimas palabras de Marisela Santibáñez. Con los miles que estuvieron ayer en el Museo de la Memoria, porque este país sin memoria no tiene identidad. Memoria de todos. Gracias, de todos. Marisela Santibáñez. Sin que falte Gracias, ninguno. Marcela Aranda. Muchas gracias. De verdad, ha sido El 1657. Y a todo esto, este video está en YouTube, pueden encontrarlo y ver el debate completo, ¿cierto? Está disponible. Ahí está. Quiero además supuesto que sí. decir que a la gente evangélica, mi abuela es evangélica, mi abuelita Berenice sabe perfectamente lo que vivimos como familia, que jamás vamos a poner la vida de un niño en riesgo. Esto tiene que ver con la salud pública de mi país, con algo que pasa en todo el mundo, con la mujer y el derecho de su cuerpo, con la decisión voluntaria. Nadie, porque tú tengas un embarazo acefálico, te va a obligar a hacerte un aborto. Nadie, que si tú estás en riesgo de vida y decides morir tú y no tu hijo, te va a obligar a hacer un aborto. Esta es una opción que se pone en un país democrático, en un país que yo quiero que sea laico, donde la moral y el pensamiento cristiano o religioso no sea el que impere en todos los seres humanos, porque no todos pensamos así. Que los movimientos surjan desde la paz. Ok, bueno, vemos algo interesante acá. Menciona que su abuela es evangélica en este punto, y dice que jamás vamos a poner la vida de un niño en riesgo. Ahora no sé exactamente a lo que se refiere con esa afirmación. Quizás tiene algo que ver con la adopción, me imagino, y lo que estaba hablando antes. Obviamente no está hablando de los niños por nacer, porque podríamos decir que el aborto automáticamente conlleva poner esa vida en riesgo. De hecho, es el proceso para terminar con esa vida. Dice que, otra vez repite, que tiene que ver con la salud pública en Chile. Dice que tiene que ver con la mujer y el derecho de su cuerpo. Y claramente esto también es una falacia, porque si estuviéramos hablando del derecho de su cuerpo, o sea, no hay una ley que dice que una mujer no se puede cortar este dedo, no hay una ley que dice que la mujer no se puede cortar este dedo. No, ¿y por qué no existen esas leyes? Porque no es un problema. No hay mujeres que están yendo a la clínica todas las semanas y queriendo cortarse el dedo. Pero cuando estamos hablando de un aborto, está hablando de otro cuerpo, del cuerpo de ese niño, y que ella está buscando quitarle la vida a ese niño y a ese otro cuerpo.
Entonces, esto no tiene que ver con el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Esto tiene que ver con el derecho de la mujer sobre el cuerpo de su hijo. Y finalmente, y yo creo que esta es quizás lo más importante, porque muchas veces como cristianos queremos evitar esto, como lo que dice ella al final de esta conversación. Queremos evitar estas preguntas, queremos intentar afrontar y conversar en el espacio público de una manera neutra, entre comillas. Dice, pero ella es muy clara en lo que ella está buscando. Un país que yo quiero que sea laico, donde la moral y el pensamiento cristiano o religioso no impere en todos los seres humanos, porque no todos pensamos así. ¿Acaso eso no es el pensamiento rebelde del ser humano? O sea, esto realmente encierra la rebelión de Dios contra Dios del ser humano. Que no quiere que Dios reine, no quiere que su creador le hable de moralidad, no quiere saber el propósito de Dios. Está en rebelión abiertamente contra el pensamiento cristiano. Ese mismo pensamiento que construyó la civilización occidental, ese mismo pensamiento que fue la raíz de las bendiciones y de las libertades imperfectas que hemos recibido, pero a la medida que hemos vivido en sociedades que han sido afectadas por el cristianismo, hemos vivido las bendiciones que acompañan esa realidad. Pero ella busca un país donde se corta de esa fuente cristiana, porque finalmente eso es la rebelión que nosotros estamos viendo en este contexto. Entonces, nosotros queremos exactamente lo opuesto. No queremos, y yo no tengo problema con decir esto, no queremos un país como laico bajo la definición que ella quiere. No queremos un país donde la moral y el pensamiento está separada del cristianismo. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un fundamento para las cosas. No existe moralidad en el aire, simplemente. No existe eso. Finalmente, siempre va a imperar una religión. El secularismo, el humanismo es una religión, es un pensamiento religioso, es una cosmovisión. Y si ese es el pensamiento que va a imperar sobre esta sociedad, vamos a ver las consecuencias. Y ya hemos visto otras sociedades que han seguido ese camino y las consecuencias son graves. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante, porque a veces los cristianos dicen, sí, yo también quiero una sociedad laica, y no saben lo que están diciendo en ese punto. Sí, creo que este último punto descubre un poco el corazón y todo lo que hay detrás de estos temas. Por eso es bien interesante lo que ella plantea en relación a no querer el pensamiento cristiano o religioso dentro de la sociedad, dentro de la nación. Finalmente en esto no hay un término medio, no hay un término que pueda decir, no, es que el término laico abarca los dos hemisferios, podríamos decir. Nunca hay un punto neutro dentro de esto, y es un poco lo que se pierde en el mal sentido cuando se ocupa la palabra democracia o democrático. Es como decir, bueno, entonces seamos democráticos, seamos laicos. En el ejemplo y en la definición que ella está dando de laico, obviamente no hay un término medio, y obviamente es lo que nosotros personalmente no queremos para nuestra nación. Y bueno, y también en esto vemos que algunas semillas del evangelio han llegado a ella, ¿cierto? Su abuela es evangélica, algo habrá escuchado, me imagino, en este tiempo. Y bueno, obviamente nosotros en este programa estamos confrontando algunas de las ideas que ella está proyectando y compartiendo en este programa. Pero también nosotros entendemos, no es un ataque contra ella, nosotros entendemos que esto es algo, estamos batallando con ideas en esto, pero también nosotros oramos por ella, oramos que la luz del evangelio pueda llegar a su vida, quizás a través de la vida de su abuela o otras personas que Dios ha puesto en su camino, y que las vendas puedan caer de sus ojos, que ella pueda conocer a Cristo y pueda finalmente recibir
la luz del Evangelio. Nosotros oramos por eso y esperamos eso, pero también en estos espacios públicos vamos y tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de, a la luz de la Escritura, analizar lo que se está escuchando en estos contextos, porque esto es un ejemplo de muchos que podríamos haber dado. Esto no es un tema aislado. Esto lo van a escuchar de profesores universitarios, esto lo van a escuchar en la televisión, lo van a escuchar en diferentes aspectos de la vida. Entonces, por eso esperamos que este programa pueda ser de edificación para ustedes, donde quiera que Dios los tenga, donde quiera que se encuentren, para poder dar una respuesta a este mundo ante estos temas, y también ser una luz y en amor a las personas poder traer la luz del Evangelio a través del poder de Dios, ser usados por el Espíritu Santo en la vida de las personas que les rodean. Entonces, ese es un poco nuestro corazón, quizás en este programa y en este tipo de respuesta, podríamos decir, a las temáticas del debate que hemos estado viendo en este tiempo. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro episodio número 53, donde hemos estado compartiendo en relación a este debate en un canal nacional y en relación al tema tanto del aborto como de las leyes que se están promoviendo en cuanto a la igualdad de género. Así que nos estamos viendo pronto con un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza lo Invisible. Pueden compartir en sus redes sociales, dejarnos sus comentarios y saludos, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Así que nos vemos. Que Dios les bendiga. Chao.